No vas a creer esto. ¿Sabías que en las profundidades selváticas de Colombia, alguna vez se deslizó una criatura tan gigantesca que haría ver a las anacondas actuales como simples lombrices? Esta no es una leyenda, es real, y su nombre fue Titanoboa. Una serpiente tan monstruosa que podría haberse tragado a un cocodrilo adulto entero, de un solo bocado. En este viaje, vas a descubrir al animal más aterrador que haya existido en Colombia. Y no hablamos solo de tamaño. Hablamos de depredadores que reinaron por millones de años. Criaturas que hoy apenas recordamos, pero que una vez dominaron el mundo. Imagina esto. Hace 60 millones de años, la región del actual norte de Colombia era un pantano denso, caliente y húmedo, perfecto para que surgieran bestias colosales. Y allí, enterrada bajo toneladas de carbón, fue hallada la evidencia de un titán. Titanoboa cerrejonensis, hasta 15 metros de longitud, más de 1 tonelada de peso. Su cuerpo, del grosor de un automóvil, se movía silenciosamente por el lodo, esperando el momento exacto para emboscar a su presa. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? No tenía veneno, no lo necesitaba, simplemente aplastaba, y el crujir de los huesos marcaba el fin. Pero Titanoboa no estaba sola. Muy cerca de ella caminaba otro monstruo, uno que parecía sacado de una película de ciencia ficción. El Megatherium, el perezoso gigante, de más de 4 toneladas y 6 metros de altura cuando se erguía. Un herbívoro, pero con garras tan afiladas como cuchillas de acero, capaz de defenderse de los depredadores más temidos. Y ahora, te pregunto, ¿realmente conocemos la historia de nuestro territorio? ¿O solo hemos visto la versión domesticada que nos enseñan en los libros? Comparte este video si quieres que más personas descubran las criaturas que una vez reinaron Colombia. Suscríbete y quédate, porque lo que viene te volará la cabeza. Retroceder a ese periodo es como abrir una puerta prohibida al pasado más salvaje de la Tierra. En un mundo sin humanos, la cadena alimenticia no perdonaba. En los ríos turbios del antiguo trópico colombiano, Titanoboa se deslizaba imperceptible. No dejaba rastros, no hacía ruido. Solo una mirada bastaba para congelar la sangre. Si alguna criatura era lo suficientemente afortunada como para verla antes del final. Sus mandíbulas, capaces de abrirse más allá de lo imaginable, ejercían una presión de más de 400 kilogramos por centímetro cuadrado. Una vez que te atrapaba, no había escape. Cada músculo de su cuerpo estaba diseñado para una sola cosa: dominar. Pero esta bestia colosal no era un accidente. Fue el producto de una era que favorecía lo monstruoso. La temperatura global era mucho más alta que hoy, y eso permitía que los reptiles crecieran sin límites. El trópico era su trono, y Colombia, su imperio. Mientras tanto, en tierra firme, el Megatherium se abría paso entre árboles gigantescos. Aunque lento, no era indefenso. Al contrario, un solo manotazo podía destrozar a un depredador como un jaguar prehistórico. Su estructura ósea, imponente, aún desconcierta a los paleontólogos por su complejidad. Y aquí entra otro personaje poco conocido, pero igual de impresionante: el Terror Bird, o Phorus racos. Un ave carnívora gigante, sin capacidad de volar, pero con patas veloces como un guepardo y un pico diseñado para desgarrar carne. ¿Te lo puedes imaginar? Titanoboa acechando desde el agua, el Terror Bird corriendo por la llanura, el Megatherium erguido como un tanque viviente, todos coexistiendo en un mismo ecosistema brutal, despiadado y espectacular. Este es el tipo de historia que debe conocerse. Colombia no solo tiene biodiversidad actual, tiene un pasado digno de una superproducción de Hollywood. Dale like si esto ya te atrapó. Comparte si jamás habías escuchado esto. Y quédate, porque apenas estamos calentando. Y ahora, piensa en esto. Todo este reino prehistórico
permaneció enterrado durante millones de años, oculto bajo capas de roca, lodo y selva. Hasta que el hombre, buscando carbón en La Guajira, encendió la chispa de un hallazgo que cambiaría nuestra visión del pasado para siempre. Fue en la mina del Cerrejón donde científicos comenzaron a excavar y encontraron algo que desafió toda lógica: vértebras enormes, de un tamaño que no coincidía con ninguna especie conocida. No era un dinosaurio, no era una anaconda, era otra cosa, una leyenda enterrada. Ahí estaba. Fragmento a fragmento, la Titanoboa emergía desde las entrañas de la Tierra, y con ella una historia perdida comenzaba a escribirse. Pero Titanoboa no solo cambió lo que sabíamos de los reptiles. Su descubrimiento revolucionó la paleontología tropical. Hasta entonces, muchos creían que los fósiles no podían preservarse bien en selvas húmedas como la colombiana. Estaban equivocados. El Cerrejón se convirtió en una ventana al Paleoceno. Se encontraron tortugas gigantes del tamaño de un auto, cocodrilos prehistóricos con cráneos aplastantes, incluso helechos, semillas y restos de árboles que revelaron un ecosistema tan rico y feroz que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Este no es solo un documental sobre criaturas extintas, es una revelación, una prueba de que Colombia fue el hogar de titanes, que la selva que hoy se deforesta a diario fue alguna vez el centro de un imperio reptiliano. ¿Te estás imaginando ya ese mundo? Oscuro, húmedo, salvaje, donde cada sonido podía ser una amenaza, donde el silencio, muchas veces, era la última señal antes de ser devorado. Este video es solo la superficie. Si quieres que exploremos a fondo cada una de estas bestias, sus técnicas de caza, sus rivales, su extinción, entonces suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene te hará cuestionar todo lo que sabes del pasado. Pero espera, porque lo más inquietante está por venir. ¿Qué pasaría si te dijera que algunas de estas criaturas podrían haber sobrevivido mucho más tiempo del que creemos? Que hay leyendas entre pueblos indígenas que describen animales idénticos a Titanoboa. ¿Mito? ¿Coincidencia? ¿O una verdad olvidada en el tiempo? En las selvas del Amazonas colombiano, relatos orales hablan de una gran serpiente del río que devora animales enteros y desaparece en el agua sin dejar rastro. Los ancianos la llaman con nombres diferentes, pero todos coinciden en lo mismo: su tamaño es antinatural, su fuerza imparable. Y no es la única leyenda. En los llanos orientales se habla del perezoso demonio, una criatura gigantesca de pelaje espeso que se mueve de noche y deja huellas enormes en el barro. ¿Coincidencia? ¿O un eco del Megatherium, atrapado en la memoria colectiva? La ciencia no se basa en leyendas, pero muchas veces los mitos son huellas borrosas de verdades pasadas. Y si algo nos ha enseñado la paleontología colombiana, es que el suelo que pisamos esconde secretos que pueden reescribir la historia. Este no es un simple viaje al pasado, es una advertencia. El mundo ha sido mucho más salvaje, más peligroso y más sorprendente de lo que jamás imaginamos. ¿Y si te dijera que Colombia, hoy cuna de vida y color, fue también la cuna de criaturas capaces de dominar el planeta entero? Piensa en eso la próxima vez que camines por un bosque tropical. Porque bajo tus pies, quizás, todavía descansen los restos de una serpiente de 15 metros, esperando ser descubiertos. Ahora es tu turno. Comparte este video para que más personas despierten a esta verdad oculta. Comenta si quieres que profundicemos en las leyendas vivas de la selva. Y no olvides, la historia no está escrita en piedra, está escrita en huesos. Y si hay algo que une a estas criaturas, es el silencio con el que desaparecieron. No hubo explosiones, no hubo guerras, solo el lento e inevitable cambio climático, movimientos tectónicos y un entorno que dejó de ser su aliado.
La titanoboa, reina de los ríos, sucumbió cuando la tierra empezó a enfriarse. Su enorme cuerpo dependía del calor para sobrevivir, y cuando la temperatura bajó, su reinado terminó. El Megatherium, por otro lado, resistió mucho más. De hecho, existió al mismo tiempo que los primeros humanos. Y hay algo escalofriante en esa idea. Nuestros antepasados más antiguos pudieron haberlo visto con sus propios ojos. Imagina a un humano primitivo, de apenas 1,5 metros, parado frente a una montaña de músculos y garras que rozaba los 6 metros. No había tecnología, no había armas de fuego, solo lanzas rudimentarias, fuego y miedo. Mucho miedo. ¿Quién cazaba a quién? Se han encontrado pinturas rupestres en Sudamérica que podrían representar a estos gigantes. Y aunque aún se debate su autenticidad, una cosa es segura. No somos la primera especie que ha sentido que no está en la cima de la cadena alimenticia. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más impactante. Porque si esos animales vivieron junto al hombre, ¿hasta qué punto influyeron en nuestros mitos, nuestras culturas, nuestras pesadillas? Quizás la idea del monstruo debajo de la cama no viene de la imaginación, sino de un recuerdo ancestral, una huella que quedó impresa en nuestro ADN, el recuerdo del rugido de un ave depredadora, el crujir de huesos entre las fauces de un reptil colosal, el temblor del suelo al paso de un perezoso de 4 toneladas. Hoy miramos el mundo con soberbia, creemos que lo entendemos todo, pero la historia de estas criaturas nos recuerda algo esencial. No somos los primeros, y probablemente tampoco seremos los últimos. Y si crees que todo esto pertenece al pasado, piénsalo 2 veces. La extinción de estas criaturas no fue causada por un meteorito, como los dinosaurios. Fue el cambio climático. El mismo fenómeno que hoy, miles de años después, vuelve a amenazar a millones de especies, incluyéndonos. El caso de Titanoboa es una advertencia viva. Cuando el clima cambió, ella no tuvo escapatoria, no pudo adaptarse, no tuvo dónde esconderse, y aunque fue la serpiente más poderosa de todos los tiempos, su poder no la salvó. Hoy, esa misma selva que una vez fue su hogar está siendo destruida. El Cerrejón, que nos reveló los secretos del pasado, también es símbolo de cómo consumimos sin pensar en el mañana. ¿Cuántas especies más se perderán antes de que entendamos que no somos invencibles? Porque si algo nos enseñan estas criaturas, es que la grandeza no garantiza la permanencia. El planeta no pertenece a nadie. Solo lo estamos alquilando. Y tú, que estás viendo esto ahora, puedes decidir si esta historia se convierte en una simple curiosidad o en una llamada a despertar. No se trata solo de mirar atrás con asombro, se trata de mirar al presente con responsabilidad. Porque las selvas que una vez fueron imperios de titanes, hoy piden ayuda a gritos. Este video no es solo un homenaje al pasado, es un grito al futuro. Suscríbete si quieres ver más historias que conectan ciencia, historia y conciencia. Comparte esto si crees que aún hay tiempo para aprender del pasado y proteger lo que nos queda. Porque si no lo hacemos, seremos solo otro fósil más. Otro eslabón perdido en la cadena de las especies que se creyeron eternas. Ahora, hagamos una pausa y volvamos a mirar a Titanoboa, no como el monstruo, no como la amenaza, sino como una obra maestra de la evolución. Durante millones de años, perfeccionó cada músculo de su cuerpo. Su camuflaje era impecable, su instinto de caza, infalible, su tamaño, una adaptación perfecta al ambiente cálido y rico en presas. No era un error de la naturaleza, era su corona, y aún así, desapareció. Porque la naturaleza no premia la fuerza, premia la adaptabilidad. Y esa es la lección más poderosa que nos deja este coloso de escamas. Lo mismo con el Megatherium. Su lento andar no lo hacía torpe, lo hacía eficiente, conservaba energía,
Se defendía como un guerrero blindado, y su tamaño disuadía hasta al más osado. Pero incluso, él cayó ante un mundo que ya no tenía espacio para gigantes. Y hoy, mientras la humanidad avanza tecnológicamente, olvidamos que seguimos jugando bajo las mismas reglas que ellos. Si no nos adaptamos, también caeremos. Por eso es urgente rescatar estas historias. Porque no son solo de paleontología o ciencia, son espejos. Son profecías disfrazadas de fósiles. Cada hueso encontrado es un mensaje. Cada vértebra de Titanoboa nos dice, fui reina, y ya no estoy. Y lo que hagamos con ese mensaje define quiénes somos. Así que, si estás aquí, si llegaste hasta este punto, ya formas parte de algo más grande, una generación que decide mirar al pasado para entender el futuro. No te vayas sin dejar tu marca. Comparte este video. Lo más aterrador de la historia no es lo que se extinguió, es lo que aún no hemos descubierto. Imagina el momento. Un grupo de paleontólogos, bajo el inclemente sol del Cerrejón, cepillando con cuidado un fragmento de hueso cubierto de sedimentos. Silencio. Expectativa. Y de pronto, una vértebra gigantesca emerge de la tierra. No es una película, es historia real, y ocurrió en Colombia. Ese instante marcó el renacimiento de una criatura que había sido olvidada por más de 58 millones de años. El descubrimiento de Titanoboa no solo fue un triunfo científico, fue un acto de justicia histórica, porque durante décadas la paleontología se centró en Norteamérica, en Europa, en el desierto de Gobi. Colombia era una nota al pie, hasta que esa vértebra cambió todo. Hoy, el mundo sabe que el trópico también guarda titanes, que América del Sur tiene voz propia en el relato del planeta, y que cada capa de tierra esconde secretos más grandes que cualquier libro de texto. Titanoboa es nuestra, el Megatherium es nuestro, el Terror Bird también, y eso nos da una responsabilidad, contar su historia como se merece. Por eso, este video no es solo para entretener, es para educar, para inspirar, para conectar generaciones, para que un niño que vea esto quiera ser paleontólogo, para que un adulto, al caminar por un bosque, piense en lo que hubo antes, y para que, como país, como región, como humanidad, entendamos que cada descubrimiento nos devuelve una parte de nuestra identidad perdida. El pasado no está muerto, está enterrado, y cada fósil que sale a la luz lo revive. Así que dime, ¿estás listo para excavar más profundo? Dale like si sientes ese fuego de la curiosidad. Comparte si crees que esta historia merece llegar a millones, y suscríbete, porque lo que sigue no es ficción, es nuestro legado. Y ahora, hagamos un ejercicio de imaginación. Visualiza el ecosistema completo, una vasta jungla prehistórica en lo que hoy es Colombia. Árboles gigantes que rozan los 30 metros de altura, ríos lentos, profundos, oscuros, el aire espeso de humedad, insectos del tamaño de tus manos, un calor constante, abrasador, un mundo sin humanos, un mundo que respira y acecha. Desde las alturas, un Phorus racos, el ave del terror, observa con mirada fría y calculadora. No necesita volar. Sus piernas son pura potencia, corre más rápido que un leopardo. No grazna, no canta, solo ataca. En el agua, Titanoboa se desliza, invisible, bajo la superficie turbia. Puede estar a solo centímetros de ti y jamás lo sabrías. Sus presas no gritan, no tienen tiempo. Más allá, entre los árboles, el Megatherium mastica hojas con una lentitud casi ritual. Sus garras, más largas que tu antebrazo, cuelgan pesadas. Es herbívoro, sí, pero no indefenso. Uno solo de sus movimientos podría romper un cráneo. Su mirada es tranquila, hasta que siente peligro. Todo esto, en un solo territorio. Un solo ecosistema. Colombia. El país que hoy conocemos por su biodiversidad, sus ríos, sus montañas, fue alguna vez la cuna de las criaturas más intimidantes del planeta. Y pensar que todo esto, durante años, fue ignorado por la ciencia dominante, porque la historia siempre la escribieron otros, pero eso ya cambió. Gracias a equipos de investigación nacionales e internacionales, y al trabajo en campo de paleontólogos comprometidos, Colombia ha recuperado su lugar en el mapa de la historia natural del mundo. Y tú estás siendo parte de esa transformación. Porque cada vez que compartes este video, estás ayudando a desenterrar no solo fósiles, sino memoria.
Estás ayudando a que más personas entiendan que el verdadero poder no está solo en lo que fuimos, sino en lo que decidimos recordar. Y si has llegado hasta aquí, ya formas parte de algo más que una audiencia. Formas parte de una generación despierta que entiende que conocer el pasado es clave para proteger el futuro. Porque este relato no termina en la extinción de Titanoboa, ni en las pisadas del Megatherium. No termina en los fósiles enterrados ni en los museos. Esta historia continúa contigo, con cada pregunta que te haces, con cada conversación que generas, con cada niño o niña que escucha esta historia y empieza a mirar la Tierra con ojos más curiosos. Colombia es uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo, pero esa riqueza no comenzó ayer. Lleva millones de años escribiéndose, capa por capa, especie tras especie, desde titanes reptilianos hasta colibríes que hoy revolotean entre montañas. Y hay algo mágico en saber que caminamos sobre los restos de gigantes. Hoy, lo que hagamos con nuestras selvas, nuestros ríos, nuestros bosques, definirá si las futuras generaciones verán solo videos, o si aún podrán pisar la tierra que un día tembló bajo el peso de Titanoboa. Por eso, este video es un homenaje, un grito, un despertar. A ti que viste esto hasta el final, gracias. No todos llegan tan lejos, y eso te hace diferente. Curioso, crítico, poderoso, ahora usa ese poder. Deja tu comentario. ¿Cuál de estas criaturas te impactó más? Dale like para que esta historia siga alcanzando a miles. Comparte con alguien que necesite recordar que la Tierra es más antigua y más salvaje de lo que nos enseñaron. Y sobre todo, suscríbete, porque esto no termina aquí. Muy pronto exploraremos otras criaturas que vivieron aquí, en este mismo suelo, y que quizás, solo quizás, aún nos observan desde el rincón más profundo de la historia. No olvides suscribirte, dejar tu opinión en los comentarios y compartir este mensaje.